todavía no está muy claro. Se habla de la posibilidad de una bolsa de preguntas o de cuestionarios. El problema es que esta materia, como ustedes lo han visto en el programa, tiene 3 especies de bloques. O sea, la parte de historia del derecho, que es la que doy yo, que di una parte introductoria, luego di otra parte. A propósito, Nico, ya estás grabando, ¿no? Sí, sí, ya empecé a grabar, así ya queda guardado lo que dice el examen. Perfecto. Entonces, el programa de la cátedra, tanto de la cátedra A como la de la cátedra B, de Historia del Derecho y Constitucional Argentina, tiene 3 bloques. Tenemos un primer bloque que es la parte de historia del derecho propiamente dicha, que es la que les estoy dando yo. O sea, vimos la parte introductoria, luego el pensamiento del justnaturalismo y las ideas filosóficas en Grecia, anduvimos un poco por Asia Menor, el Código de Hammurabi, el del Libro de los Muertos en Egipto, Platón, Aristóteles, bien. Y esta última parte que vamos a empezar a ver hoy, pero que no vamos a poder terminar porque es muy rica en contenidos, sobre todo por lo que significa como antecedente para nuestra Constitución Nacional, porque vamos a ver cuándo nacen los derechos humanos. Y hay una convicción o concepción de que todo esto arranca con el Pacto de San José de Costa Rica o bien otros documentos recientes, pero no, esto tiene un legado que viene de mucho, pero de muchísimo antes. Y por eso, cuando armé el programa, cuando el Consejo me pidió el programa, puse esta unidad 11, que se refiere al constitucionalismo y a las declaraciones de derechos. Esto es muy importante, porque no solamente con esto van a ser el concepto normativo de constitución, sino que van a empezar a tener sentido, van a empezar a tener fuerza y vigor la declaración de los derechos, las declaraciones y garantías que están en todas las cartas constitucionales de todos los países, y que nosotros la tenemos en la primera parte de la Constitución Nacional, y que está también en la primera parte de la Constitución de los Estados Unidos, en el preámbulo. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué quiero dedicar unos minutos? Porque yo voy a evaluar, mis preguntas van a ser referidas a esas 3 unidades, la 1, la 2 y la 11. Los profesores de romano tienen que evaluar las unidades 3, 4, 5 y 6, y el resto del programa lo van a evaluar los profesores que dan Historia Constitucional Argentina. Entonces ya no es tan sencillo, porque hasta ahora, cuando estábamos en tiempos de normalidad, y que es de desear que esto se supere lo más pronto posible y podamos retornar nuevamente a eso, cada profesor tomaba sus preguntas a cada comisión y después me pasaban todo a mí y yo promediaba esta nota por Derecho Romano, otra nota por Historia del Derecho, que eran las preguntas mías, y otra nota por la Historia Constitucional. O sea que había 3 preguntas de Historia del Derecho, 3 preguntas de Historia Constitucional, 4 Historia Constitucional, digo bien porque es más extensa, y 3 preguntas de Historia del Derecho Romano a instituciones. Bueno, eso lo habíamos armado así. Ahora se nos plantea cómo evaluar. Yo pensaba evaluar de 2 formas. Una era a través del sistema Zoom, y entonces de esa forma, con el sistema Zoom, porque no son muchos los inscriptos. Por ejemplo, ahora tenemos 15 participantes. Serán unos 20, a todo evento 25. Yo puedo preguntarles a ustedes y en 10 minutos tener por este sistema una charla, una conversación.
El otro sistema es el del cuestionario. El problema del cuestionario es qué certeza tengo yo, en primer lugar, de que, discúlpenme la sinceridad, de que si yo les digo, pueden tener el programa para orientarse, no haya algunas pautas orientativas en el programa sobre lo que estamos preguntando. Lo cual es muy lógico porque uno trata en lo posible de ir avanzando sobre los conocimientos, pero a veces la memoria falla. Y en tercer lugar, se habla de una bolsa de cuestionarios, o sea, sobre una estimación de unas 50 preguntas que ustedes tendrían que conocer antes, y de esas 50 preguntas se tomarían 4 o 5 preguntas, con lo cual existe esta de la bolsa de cuestionario, y que yo desconocía realmente, y me maravilla, lo corrige la misma bolsa. O sea, ni siquiera, no solo no tenemos nosotros la obligación, o si se quiere, la responsabilidad de tener que corregir, sino que, por otra parte, la respuesta es inmediata, porque como ya está cargado en el sistema la pregunta y la respuesta, lo que hace el sistema es inmediatamente decir cuánto ha contestado el alumno y qué puntaje tiene. Otro tema importante para mí es que nos van a dar la fecha, y es probable que me hablen de la mitad del mes de mayo, 14 o 15, 13, 14 o 15. Por eso decidí hoy, que para muchos es descanso, pero como todos estamos en cuarentena, y lo mejor que podemos hacer es leer, estudiar, ampliar el conocimiento, empezar con esta unidad y terminarla la próxima vez, porque corría el riesgo de no terminarla y que quede para la segunda parte algo de lo que podríamos terminar ahora. Por lo tanto, si fuera eventualmente el día que me preguntaran, yo ya les voy a decir a ustedes, les voy diciendo qué diría el 14 de mayo. Por lo tanto, tendríamos dos clases. Dos plenarias. Esta y la del próximo viernes 8. Con lo cual terminaríamos la unidad 11. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con esta unidad. Mientras tanto, yo voy definiendo, y ya la próxima reunión, el próximo viernes, ya tendríamos algo estimativo. Y si yo lo tengo antes, se los voy a decir. Y si hay algún cuestionario que sirva, pero cuando yo pregunté si podían ser los exámenes presenciales o por Zoom, me sugirieron que prácticamente se hiciera todo de una sola forma. Así que en el curso de la semana que viene, ni bien tenga establecido y esclarecido cómo vamos a evaluar, se los voy a tratar de hacer saber a través del campus. Estén pendientes, o bien lo va a saber Nico, lo va a saber Brandon, que son dos colaboradores absolutamente eficaces, y de esa manera vamos a poder darles a ustedes una tranquilidad en cómo va a ser la evaluación. Por ahora lo importante es que podamos estudiar. Bien, entonces, como les decía, vamos a ver la unidad 11, el constitucionalismo y la declaración de derechos. Vamos a tener que remontar a la Edad Media, y por eso mismo en el decurso de estos gráficos que he hecho, hoy sin fotos ni nada, porque en realidad lo que tenemos que ver es los documentos. Hoy vamos a tratar de analizar tres documentos muy importantes: la Carta Magna, el Bill of Rights y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. O sea que hoy vamos a terminar con la parte de la Revolución Inglesa, que es el primer punto del programa. Si lo tienen ahí a mano, ustedes lo van a ver, que dice la Revolución Inglesa, la Carta Magna y el Bill of Rights, y el segundo que comienza con la Declaración de la Independencia Norteamericana. No avancé más, primero porque no tengo la certeza de que pueda
terminar, es decir, la idea es terminar con esos 3 documentos y bien, y no quise avanzar con el federalista porque estos papeles escritos, publicados en un periódico de Nueva York, son los antecedentes de la declaración, de la Constitución de 1787. O sea, los escritos de Hamilton, Madison y Jay son el antecedente sobre los cuales se estructuró, entre otros, la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, después nos quedaría ver sobre lo que tiene referencia a la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es muy importante como antecedente de nuestra Constitución. Después veríamos la codificación en Francia, el Código Civil francés, y el esbozo de Freitas, que fue antecedente muy importante del Código Civil argentino de Dalmacio Vélez Arfield. Bien, entonces, vamos a la Revolución Inglesa, a la Carta Magna y al Bill of Rights. Como yo les pongo ahí, y ahí hay una pequeña aclaración que voy a tratar de sacar, porque pareciera que ahí vamos a arreglarlo. Y entonces, ahí está. Se originan en la... Esto no va. Esto realmente lo vamos a sacar, porque es así. Las declaraciones de derechos, les puse, se originan en la Edad Media por el exceso de los reyes en materia fiscal. Miren ustedes la trascendencia que tiene la cuestión tributaria. Los chicos que están cursando economía y finanzas, no sé si alguno de los que están acá cursando historia del derecho cursa economía y finanzas, pero los que están cursando con nosotros, cuando hablamos de tributos, cuando hablamos de materia fiscal, es una cuestión que tiene una relevancia tan grande que prácticamente es el disparador del constitucionalismo. Fíjense ustedes, yo les pongo, las declaraciones de derechos se originan en la Edad Media por el exceso de los reyes en materia fiscal. O sea, las 3 revoluciones, la revolución inglesa, la revolución francesa y la revolución norteamericana, tienen su origen en cuestiones de índole tributaria, en los excesos de aplicación de impuestos. Ahí, por eso les pongo, que es en Inglaterra donde surge el primer documento que da nacimiento al constitucionalismo, o sea, la Carta Magna. La Carta Magna que la tenemos, yo la extraje de la obra de el doctor Norberto Galasso, de Historia Constitucional Argentina, y realmente es un documento riquísimo, porque ustedes se van a, y no tengo duda que se van a sorprender, cuando vean que en 1215 se establecían derechos, se establecían garantías que tenemos hoy en la Constitución Nacional. Declaraciones de derechos y garantías que de la Carta Magna van a pasar después al acta de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, y después van a pasar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y después se van a volcar a la Constitución Nacional. O sea, estamos buceando en el nacimiento, en el origen de esos derechos. De aquellos derechos que Platón y Aristóteles decían que eran inherentes al ser humano, que no necesitaban ser escritos porque pertenecían al hombre por el hecho de ser hombre. Estaban en la naturaleza. Bien, hay una fecha muy importante. Ubiquémonos en la Edad Media. Gran Bretaña era habitada por los, anteriormente a esto, a esta fecha, o sea, a 1066, anteriormente a esta fecha, Gran Bretaña era habitada por los celtas. Los celtas
que ocupaban todo el territorio. Luego de los celtas vinieron los normandos, después se retiraron, llegaron los romanos, y yo siempre digo lo mismo, me enorgullece llamarme Julio César, por lo que significó y fue ese gran estadista y militar romano, que llegó, que cruzó el Canal de la Mancha y llegó a Gran Bretaña, le puso la Britannia y fundó una ciudad que llamó Londinium, que es el origen del actual Londres. Siempre les voy a insistir en lo mismo. La historia es muy rica, pero si tiene uno la posibilidad de verla en su lugar y conoce la historia de ese lugar, lo disfruta y lo siente de una manera muy especial. Londres está recorrida, todo a lo largo, está dividida por el río Támesis. Prácticamente muy cercano a donde hoy está el Parlamento y donde está la famosa torre del Big Ben, del reloj Big Ben, ahí, muy cerquita del otro lado, está la llamada Torre de Londres. Está el puente, el London Bridge, y está el Tower London, o sea, la Torre de Londres. Bueno, ahí se inició la ciudad que los romanos llamaron Londinium. Entraron en conflicto, en guerra, bueno, derrotaron, por supuesto, a los celtas y se instalaron. Luego, los celtas fueron derrotados por los anglosajones. Los anglosajones llegaron de la mano de Eduardo el Confesor y uno de los descendientes de Eduardo el Confesor, que era rey de Inglaterra, se llamaba Haroldo, Haroldo II, era rey anglosajón, como aquí le pongo. Pero este acá, que Haroldo tenía parientes dentro de la rama, y entonces uno de ellos era el rey Guillermo II de Normandía, vikingo. Para los que aman y les gusta leer sobre los vikingos, Guillermo II de Normandía cruzó, reclamó derechos, cruzó Gran Bretaña, y allá el 14 de octubre de 1066, a unos 11 kilómetros al sur de Londres, donde se encuentra la localidad o el sitio de Hastings, ahí tuvo lugar la batalla que da vuelta la historia y que prácticamente inicia la historia de Inglaterra. En esa batalla, Guillermo II vence a Haroldo, que era el rey de Inglaterra. Haroldo muere incluso en la batalla. Fue una batalla terriblemente sangrienta. Si alguno quiere y desea profundizar un poco más, va a ver que fue una de las batallas más sangrientas que hubo en la historia de Inglaterra. Y entonces Guillermo I se erige como el rey de Inglaterra. ¿Por qué hago esta referencia? ¿Por qué me refiero a estos antecedentes antes de la Carta Magna? Porque acá había dos cuestiones muy importantes. Había dos poderes, y esos poderes eran la Iglesia, por un lado, que había llegado de la mano de los romanos, y por el otro lado los terratenientes, los dueños y los propietarios de la tierra. Entonces Guillermo I se elige como el rey de Inglaterra y establece un sistema feudal. Acá también parece que tenemos un pequeño problemita, así que lo vamos a tratar de solucionar para que les quede a los que van sacando alguna foto feudal. Y ahí lo tenemos. Entonces, estableció un sistema feudal y respetó mucho a los propietarios de las tierras. O sea, actuó como si fuera un verdadero
lugar de condado, y de ahí el origen de los condados, como ya sucedía en la Edad Media en Francia, como sucedía en otros lugares de Europa. Y entonces Guillermo I termina su mandato, fallece, lo sucede uno de sus hijos, Guillermo II. A Guillermo II ya quiso avanzar un poquitito sobre los propietarios de tierras, pero aún así era fiel al legado de su padre. A Guillermo II lo sucede Enrique I, que era el cuarto hijo de Guillermo I, y a Enrique I lo sucede Enrique II. ¿Por qué digo esto? Porque acá tenía mucho que ver la dinastía de los Plantagenet. O sea, había vinculaciones muy fuertes entre Francia y Gran Bretaña. De hecho, en la situación de que haya cruzado a Inglaterra Guillermo como rey de Normandía, hizo que se fusionara. Normandía es un territorio que queda al norte de Francia. Está también al borde del Canal de la Mancha. Es un lugar muy bonito. Hay hasta incluso una localidad que se llama San Michel, donde hay un monte. Todos esos lugares tienen una historia riquísima. Bueno, esa es la Normandía, el norte. Muchos recuerdan que ahí se produjo el desembarco el día D en la Segunda Guerra Mundial, que la va a definir. O sea que por esta época, por la Edad Media, Normandía y Francia estaban prácticamente unidas. Muy bien. Enrique II tuvo un problema muy grande. No le gustaban las prerrogativas que tenía la Iglesia, y la Iglesia tenía un poder omnímodo, porque designaba a sus dignatarios, y esos dignatarios los designaba a propuesta del Papa. Y el rey de Inglaterra se tenía que aguantar y aceptar esa decisión. Pero sucede que con Enrique II se produce una situación muy conflictiva. Él tenía un íntimo amigo que se llamaba Tomás Becket. Tomás Becket era el arzobispo de Canterbury. Canterbury es una hermosísima ciudad que queda yendo hacia Londres, aproximadamente a unos 40 minutos de Londres, que todavía tiene los rasgos de las ciudades de la Edad Media. Se conserva la catedral, porque aunque hoy en Inglaterra y a partir de Enrique VIII existe la religión anglosajona, pero se conserva como catedral del culto católico, y en ese momento Thomas Becket era, es más, había sido el que lo formó prácticamente a Enrique II desde que era muy joven, desde que era muy, muy chico. La cuestión entonces es que alguien le comentó que en las misas que daba en Canterbury, Tomás Becket estaba de alguna manera discutiendo o agrediendo o insubordinándose correctamente a el rey, a Enrique II. Y entonces en un momento Enrique II dejó entrever una frase, algo así como, es inadmisible que un arzobispo venga a discutir el poder de un rey. La cuestión entonces es que 4 caballeros muy obsecuentes a Enrique II se fueron hasta Canterbury, y en diciembre de 1170, el 29 de diciembre de 1170, cuando Tomás Becket estaba dando una misa, en plena misa lo asesinan. Era el arzobispo de la ciudad. Y no solamente eso, sino de la zona. Bueno, obviamente que hubo un tremendo escándalo, y eso determinó que Enrique II se enojara profundamente, porque en realidad él no nos mandó a matar. Simplemente
se enojó por lo que lo desafiaba la Iglesia al poder del rey. Bueno, acá dice que me quedan 10 minutos. En estos 10 minutos, Nico, entonces vamos a calcular que vamos a avanzar un poquitito sobre la Carta Magna y vamos a continuar entonces cuando me diga que me queda 1 o 2 minutos y así de esa forma vamos a poder, bueno, acá no sé qué ha pasado, vamos a volver otra vez acá. Bien, excelente. Entonces vamos a, cuando me quede 1 minuto, vamos a avisar que paramos y retomamos en 5 minutos más. ¿Me copiaste, Nico? Me parece perfecto, sí, sí, te escuché bien. Bien. Bueno, entonces, estamos en esto. Continuamos con los antecedentes de la Carta Magna para llegar ya precisamente a este documento. Enrique II muere en 1189 y lo sucede su hijo Ricardo, Corazón de León, el famoso Ricardo Heart of Lion, que emprende la Tercera Cruzada. Estábamos en las épocas de las cruzadas, los turcos otomanos habían tomado Tierra Santa, Jerusalén estaba bajo el dominio y el papado quería recuperar Jerusalén. Por lo tanto, Ricardo, de alguna manera y como para limpiar el nombre de su padre, emprende esa tercera cruzada. Termina la cruzada, se recupera Tierra Santa, vuelve a Gran Bretaña, pero fallece en 1199. Lo sucede su hermano Juan Sin Tierra, que asume como Juan I. Pasa la historia como Juan Sin Tierra, porque lo que sucede es que fue desheredado por Enrique II. Juan Sin Tierra no era un buen monarca, no gozaba del prestigio que tenía Ricardo Corazón de León, y entonces empezó un problema. Se separa la Normandía de Inglaterra y Juan Sin Tierra, para poder recuperarla, entra en guerra con Francia y también entra en conflicto con la Iglesia. Para poder sostener la guerra con Francia, decide aplicar fuertes impuestos a los varones, a los terratenientes. Entonces, a la par de eso, el Papa Inocencio III designa como sucesor, o mejor dicho, en reemplazo de Tomás Becket, a Esteban Langton, que era otro arzobispo que gozaba también del prestigio en el lugar. Pero sucede que Langton, al ver la actitud de Juan Sin Tierra, o sea, de Juan I, que avanzaba sobre terratenientes, sobre las prerrogativas que tenía la Iglesia, sobre los mismos burgueses y propietarios, entonces, y sobre los nobles fundamentalmente, entonces reunió un partido y formó un grupo entre nobles, laicos y eclesiásticos, y en un cercado, y en un condado en realidad, perdón, y puse cercado, o sea, de alguna manera en sistema de pinzas, cerca de Windsor. Windsor es una ciudad que queda al sur de Londres, también una ciudad bellísima, se llega en una media hora en ferrocarril, en unos ferrocarriles impresionantes, porque le puedo asegurar que ahí sí que uno puede decir que el sistema funciona. Me duele reconocerlo, pero es así. Entonces llega a la hermosa ciudad de Windsor, donde está el castillo de Windsor, también construido por Guillermo I el Conquistador, y donde prácticamente vive la familia real, porque no viven en el Palacio de Buckingham en Londres, sino que viven ahí en Windsor, Isabel II, su esposo, y también por ahí anda Carlos, que parece que tuvo que pasar su cuarentena ahí en Windsor. La cuestión entonces es que en esa localidad cercana
a Windsor en 15 de junio de 1215, luego de que prácticamente no tenía solución, no podía escapar a esta presión que se le hizo. A lo largo de 67 artículos le hicieron firmar la Carta Magna. Este documento, en lo esencial, voy a decir lo que dice acá y después en el corte vamos a leer bien. Fíjese que destaco lo siguiente. Primero, el derecho de la Iglesia a elegir sus propios dignatarios. Fíjese usted la fuerza que tenía la Iglesia en ese artículo primero, de que le reconoce el rey que ya no puede tener injerencia, sino que tiene que respetar que la Iglesia designe a sus prelados. En segundo lugar, vamos a tener el antecedente de las garantías físicas para los hombres libres. En el artículo 47 y 48 vamos a ver como antecedentes hoy de la Constitución Nacional que la Carta Magna establecía que nadie tenía la obligación de jurar sincerarse. Esto quiere decir, cuando declaraba, no tenía la obligación de declarar en su contra. A nadie le pueden decir, jure que promete decir verdad. Estamos hablando de 1215. Ningún habitante o súbdito de los reinos podía ser arrestado sin juicio de sus pares según las leyes del país. No podía ser aprehendido por ningún sheriff, porque cada condado tenía una autoridad máxima que era el sheriff. La parte tercera, o digamos lo que yo destaco como tercero, era la prohibición de que se fije impuestos sin la intervención del Consejo de Reinos. Esto está en el artículo 14. Había un impuesto sobre las tierras que se llamaba scutage. Ese famoso impuesto establecía que porque fíjense ustedes, esto no es un tema menor, la Carta Magna está escrita en latín, porque era el idioma que se hablaba. Y se hablaba este idioma porque se continuaba con el legado romano. O sea, los normandos hablaban el latín. Y la Carta Magna, una de las disposiciones que trae y que se ve en el derecho tributario, es el famoso nullum tributum sine lege previa. O sea, esa ley previa tenía que ser dictada y tenía que ser dispuesta fundamentalmente por un Consejo de Reinos. Bien, acá me dice el contador que estamos a 1 minuto 45 de que terminemos. Entonces, quiero destacar lo siguiente. La Carta Magna es el documento más trascendente que existe en el constitucionalismo. Cuando nos pongamos ahora a leerla y a comentarla, yo no tengo ninguna duda que ustedes se van a sorprender de la redacción que tiene y la vamos a comparar con la Constitución, porque esta materia es historia del derecho y constitucional argentina. Entonces, nos estamos remontando a antecedentes que luego se volcaron en la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, me queda menos de 1 minuto. Chicos, paramos, hacemos un alto para tomar un café, que acá me ha servido la doctora Micheli, muchísimas gracias, doctora, y continuamos dentro de 5 minutos. Entre 5 y 6 minutos se toman un mate, se toman un café, y le hacemos el homenaje al 1 de mayo, al Día del Trabajo, trabajando en el conocimiento. Dentro de unos minutos, chicos, Nico, muchísimas gracias como siempre por tu colaboración. Dale, perfecto, nos vemos en 5 minutos.